Buenos días, mediadas de cuarto grado. Hoy vamos a trabajar sobre los ecosistemas, sus niveles tróficos, flujo de energía, las relaciones y adaptaciones que ellos tienen. En este paisaje vemos un ecosistema que es el lugar de la naturaleza donde se encuentran factores bióticos y abióticos, teniendo en cuenta que los factores bióticos son aquellos que tienen vida y los factores bióticos influyen en los anteriores como el agua, aire y suelo, sin vida. Además de los factores bióticos y abióticos, se encuentran elementos como la biocenosis, que es la comunidad biológica, el biotopo, el lugar físico, y el hábitat, que es el lugar donde se encuentran los individuos. Encontramos los niveles de un ecosistema, que son individuo, un solo organismo, población, varios organismos de la misma especie, comunidad, varios organismos de especies diferentes, ecosistema, que ya lo definimos, el bioma, que es el conjunto de ecosistemas con características diferentes, y la biosfera, que es nuestro planeta. También se encuentran los niveles tróficos, que se clasifican en productores, consumidores y descomponedores. Los productores están en la base, tienen bastante energía porque la reciben directamente del sol y son las plantas. Los consumidores se alimentan del anterior y de ellos entre sí. Y los descomponedores son los que descomponen los restos orgánicos. Dentro de los consumidores están los primarios, que se alimentan de las plantas y son llamados herbívoros. Los secundarios, que se alimentan de los anteriores y son llamados carnívoros. Y los terciarios, que se alimentan de los consumidores secundarios. Encontramos también la red trófica o cadena alimenticia, como por ejemplo en esta, en donde el organismo productor es el árbol, a él lo consume o se alimenta de las plantas del conejo, que es primario, luego la serpiente se alimenta del conejo, que es un consumidor secundario, y finalmente el águila, que es un consumidor terciario. En el suelo se encuentran los organismos descomponedores como hongos y algunas bacterias. También encontramos que en los ecosistemas se dan dos tipos de relaciones, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas se establecen entre organismos de la misma especie, como las familias, las colonias, el gregarismo y las sociedades. Ejemplos de esto se encuentran la competencia entre gallos que luchan por conseguir las hembras, las familiares, como por ejemplo las familias de monos que cuidan a sus crías, las coloniales cuando viven juntos, como los corales, las gregarias cuando se relacionan en búsqueda de comida, como los bancos de peces, y las estatales como las hormigas que jerarquizan su trabajo. Dentro de las relaciones interespecíficas están la simbiosis, la depredación, la competencia, el amensalismo, el parasitismo, el mutualismo y el comensalismo. Simbiosis es cuando ambas especies se benefician, depredación es cuando hay un depredador cazando a la presa, la competencia es la búsqueda por el recurso, igualitarios, el amensalismo es cuando en la relación uno se perjudica y el otro no recibe beneficio. En el parasitismo hay un parásito que vive a expensas de otro, de un hospedero. En el mutualismo ambas especies se benefician y en el comensalismo hay un comensal que se nutre del otro sin perjudicar. Ejemplos de estas relaciones interespecíficas están como los buitres y las hienas que compiten por el mismo alimento, el camaleón que captura a su presa con su lengua pegajosa, eso se le llama depredación, el parasitismo, como la garrapata que se necesita chupar la sangre para alimentarse, en el comensalismo los peces rémora que nadan debajo de los tiburones para alimentarse y para transporte, el tiburón no se perjudica en nada, y el mutualismo, por ejemplo, el líquen, cuando el alga le proporciona alimento y el hongo la humedad en esta relación. También encontramos que dentro de los ecosistemas los seres vivos deben adaptarse para poder sobrevivir. En la naturaleza encontramos tres tipos de adaptaciones principales. La morfológica estructural, que tiene que ver con la parte física, la fisiológica o funcional, las funciones que el organismo adquiere, y la etológica o comportamental. Encontramos dentro de la morfológica el mimetismo. Por ejemplo, ocurre cuando un animal se asemeja mucho al otro para evitar que ataque a los depredadores. Por ejemplo, la mariposa siempre adquiere el color característico del sustrato donde esté, del árbol donde esté. Y las ranas que adquieren colores vivos para que no puedan ser depredados. Encontramos el camuflaje,
Un ejemplo principal, el camaleón, en donde muchos animales desarrollan colores y formas que le permiten confundirse con el medio en el que habitan. Por ejemplo, el camaleón y el insecto palo o el insecto hoja. Tenemos la hibernación, que es cuando los animales se sumergen durante un sueño o un letargo durante los meses del invierno para ahorrar energía y cuidarse del frío. Ejemplo, el oso en este caso. Finalmente tenemos la migración, que sucede cuando los animales se desplazan de manera periódica de un lugar a otro y pueden llegar a recorrer largas distancias desafiando la resistencia física y el sentido de orientación. La migración de los animales se da por el clima adverso, por la falta de alimento o las condiciones desfavorables para la reproducción. Muchas gracias y espero que esto así haya sido de mucha ayuda para ustedes.